distintos elementos. Ahora vamos a ver el proceso de hidratación en la meteorización química, es decir, esas rocas, esos minerales se transforman, se meteorizan, por procesos como por ejemplo la hidratación. Acá tenemos un mineral que es el sulfato de calcio, anhidro quiere decir que tiene agua, y por hidratación incorpora agua, ese mineral, a su constitución. Y nos queda sulfato de calcio con 2 moléculas de agua. Y se produce una transformación, es otro mineral con otras características, que es el yeso. Después nosotros van a ver que lo usamos al yeso para remediar unos suelos que tienen problemas de sodicidad. Bueno, también otro proceso es la hidrólisis. En la hidrólisis, por ejemplo, la ortoclasa, que seguramente no lo recordarán, pero bueno, es un mineral primario del tipo de los feldespatos, puede transformarse en una mica, en una moscovita, y con pérdida de silicio, de potasio, y a su vez esa mica, por hidrólisis, puede transformarse, esta moscovita es primario, es un mineral primario, puede transformarse en un mineral secundario, que todavía no vimos, pero la caolinita es un mineral secundario que abunda en esos suelos rojos que estuvimos hablando. Es decir, que por hidrólisis puede haber transformaciones de los minerales en minerales primarios a minerales secundarios, por ejemplo. Por carbonatación, esto es lo que vimos, que el carbonato de calcio que hay en los suelos, en presencia de agua, y cuando aumenta la concentración de dióxido de carbono, por ejemplo, por la actividad microbiana, se produce la carbonatación, es decir, esto se llama agua carbonatada. Y entonces ese carbonato de calcio pasa de ser insoluble a ser soluble, porque se transforma en bicarbonato, y ahí se solubiliza y puede ser arrastrado por el agua. Y en procesos de oxidorreducción, hablamos del hierro, por ejemplo, dijimos que cuando vimos Polinop, dijimos que, por ejemplo, por un proceso de gleisación, el hierro más 3 es reducido a más 2. Lo mismo sucede con el manganeso, óxidos mangánicos pueden pasar a manganosos, y el azufre, que puede estar como sulfato, puede ser reducido a sulfito. Esas son algunas reducciones que se pueden dar en el suelo. Pero a su vez, esos compuestos reducidos pueden pasar luego a sus formas oxidadas, es decir, ese sulfuro puede pasar a sulfato, ese ferroso puede pasar a férrico. Entonces esas son reacciones de oxidorreducción. También vamos a estudiarlas después con más detalle más adelante. Y en la formación de complejos vimos el tema que les mencioné de los quelatos, pero el material orgánico que hay en el suelo presenta cargas en superficie, y esas cargas hacen de que puedan reaccionar con cationes, por ejemplo, cationes como el calcio, o cationes metálicos, por ejemplo, con el hierro, y formar complejos organometálicos. En la meteorización biológica intervienen los organismos. Podemos mencionar el efecto mecánico, que algo hablamos, de las raíces, de las plantas, efectos mecánicos de la fauna del suelo, por ejemplo, las lombrices ingieren suelo y en su tracto digestivo lo mezclan con unos jugos gástricos, y después en sus excrementos, se llaman coprolitos, son enriquecidos con esos jugos gástricos, y producen transformaciones en el suelo. Es decir, que la actividad
animales y de plantas son importantes en esta transformación. Los organismos, fíjense acá en esta foto, este es un mineral grande, ¿ven? Es un cristal, y acá, esto que se ven acá como unas ramitas, son las hifas de un hongo. Entonces acá estamos viendo cómo la hifa de un hongo puede ejercer una acción sobre un mineral e ir meteorizándolo. Los microorganismos del suelo pueden actuar a través de la generación de dióxido de carbono, la secreción de mucílagos y de otros productos orgánicos, la formación de complejos, pueden movilizar elementos y contribuyen con la formación del humus, que ya vamos a ver que es un material orgánico que hay en el suelo, que es más estable, pero que básicamente es carbón orgánico, digamos, pero con mayor estabilidad. Hacemos unos minutos, si les parece, de recreo, a ver qué hora es. En el suelo. Bueno, ya vimos que el material de partida o la roca madre es uno de los factores, sobre los que influyen los otros factores. Organismos, bueno, el relieve y el tiempo son condicionantes. Nosotros lo que vamos a ver ahora es lo que vimos hoy en realidad, lo que mencioné hoy, que ese material de partida va a influir en el tipo de suelo que se va a formar. Si partimos, como dijimos en el ejemplo de las areniscas cuarzosas, el suelo resultante va a ser un suelo poco fértil, pero areniscas feldespáticas, que son ricas en calcio, en magnesio y en otros elementos, van a ser suelos de textura más bien gruesa, arenosos, pero más fértiles. Entonces el material de partida influye en el suelo que se forma, uno de los factores que influye. Entonces, ¿de qué depende? Depende de la susceptibilidad de la roca, del régimen de humedad, es decir, de las condiciones del medio y del tiempo que transcurre. Con el tiempo y con un clima más húmedo, a medida que el suelo evoluciona, se va a diferenciar más del material de origen. Esto lo dijimos, es decir, un suelo reciente, de incipiente formación, va a tener muchas características similares al material que le dio origen, pero a medida que transcurre el tiempo y el suelo evoluciona hacia un suelo maduro, se va a ir diferenciando cada vez más de ese material de partida. Un mismo suelo, bajo un mismo tipo de roca, bajo distintas condiciones ambientales, va a dar lugar a suelos que tengan distintas características. Por ejemplo, hay suelos en Misiones que se generan a partir del basalto, y en la Patagonia también a partir del basalto, que son estas rocas volcánicas de las que hablamos, pero son suelos totalmente diferentes. Es decir, también a partir de una misma roca se pueden originar distintos tipos de suelo, porque van a actuar los condicionantes como el tiempo y el relieve, y las condiciones climáticas, cuando el clima es muy diferente. Por ejemplo, en la Patagonia podemos tener altas precipitaciones en algunos lugares y temperaturas muy frías, y en Misiones al revés, vamos a tener altas precipitaciones, pero temperaturas muy cálidas. Y a la vez, distintas rocas pueden llegar a generar suelos que se llaman análogos, porque son suelos que parecen similares o análogos hasta una cierta profundidad, presentan más o menos la misma vegetación, la misma distribución de horizontes, más o menos las mismas características, pero cuando uno va en profundidad y se va acercando a la roca que le dio origen, comienzan a distinguirse, porque son diferentes
las rocas que lo originaron. Y suele suceder en suelos donde el clima es muy enérgico, es decir, muy fuerte, muy intenso, y pasan cientos de miles de años, entonces la acción del tiempo es prolongada. Acá tenemos un esquema que fue dado por Goldrich, donde él establece este esquema que en realidad parece complicado, pero es fácil comprenderlo. Fíjense, hoy hablamos del óxido de silicio y dijimos, las rocas que tienen mucho óxido de silicio son menos susceptibles a la erosión, menos susceptibles a la meteorización. Y las rocas que tienen poco óxido de silicio son muy susceptibles o más susceptibles a la meteorización. Entonces, por ejemplo, el olivino, ese nesosilicato, tiene poco óxido de silicio, comparado, por ejemplo, con el cuarzo, que es óxido de silicio puro. Entonces, el olivino es más fácilmente intemperizado o meteorizado que el cuarzo. Y los feldespatos tienen y las micas una posición intermedia. Después tenemos acá de bajo contenido de sílice los piroxenos, anfiboles y biotitos. Pero básicamente el olivino, como ejemplo de mayor susceptibilidad a la meteorización, y el cuarzo, menor susceptibilidad. O mayor resistencia, ¿no es cierto? No sé por qué no me está dando. Perdón, pero... Sí. Bueno, entonces el tipo de productos, de resultantes de la meteorización de las rocas, va a variar según la evolución. Si la meteorización es incipiente, vamos a tener predominancia de minerales primarios y de cuarzo, y de materiales que tienen características muy parecidas al material que originó ese suelo. Si la meteorización es, por ejemplo, más avanzada, ya vamos a tener minerales secundarios como la caolinita y óxidos de hierro. Y si la meteorización es extrema, si suelos que ya son altamente meteorizados, van a abundar los óxidos de hierro y aluminio, como por ejemplo en los ultisoles, en estos suelos rojos de emisiones. Entonces, dependiendo también el tipo de roca, tendremos distintas características en los suelos. Por ejemplo, a partir de rocas del tipo granítico, vamos a tener una tendencia de tener un suelo más arenoso. A partir de rocas volcánicas básicas como el basalto, una tendencia más bien arcillosa, es decir, arcillosa, tómenlo como de partículas más finas, del tipo de arcilla, pero todavía no vimos. Las areniscas van a originar suelos de textura más bien gruesa, que lo llamamos, que pueden ser suelos arenosos. A partir de la arena cuarzosa, suelos del tipo entisoles, son estos suelos que pueden abundar acá en corrientes, que tienen poca diferenciación de perfil, pocos horizontes, ya vamos a ver. Y a partir de esquistos también suelos que presentan una tendencia arcillosa. Muchas cosas de las que estamos viendo las vamos a volver a ver y las van a ir comprendiendo mejor. Esto simplemente para dar ejemplos de, en Argentina, qué tipo de material de partida podemos encontrar. Y vamos a ver algunos nomás. En la selva misionera, por ejemplo, en suelos bajo selva misionera o suelos de Misiones,
encontramos basaltos, los afloramientos de basalto. En la región del Chaco, los loes o sedimentos del tipo aluvial o fluvial. En la región pampeana abundan loes también. En los suelos áridos del centro-oeste del país ya afloramientos rocosos. En la puna, suelos salinos, depósitos, los salares. Pero después lo pueden ver con más detenimiento. Porque me dice uso compartido de la pantalla. Espera. No me deja pasar. Ahí está. Bueno. Entonces el clima, las características. Vamos a ver, perdón. No sé por qué no puedo. Tengo un problema acá con mi computador. A ver, ya acá voy a tener. Bueno, entonces el clima, vimos la roca madre como factor formador, otro factor formador es el clima, ya dijimos que básicamente son las precipitaciones y las temperaturas las que actúan y afectan los procesos de meteorización, la formación de vegetación que después regresa al suelo o que produce aportes de material orgánico. El clima también influye en cómo ese material orgánico se descompone, se mineraliza y humifica, en el tipo de arcilla que predomina, en la proporción, eso vamos a ver más adelante. El clima afecta también la presencia o no de carbonatos y sulfatos. En climas de altas precipitaciones se produce una acidificación progresiva de los suelos, que ya la vimos. También podemos ver la acción del clima a través del hidromorfismo y del color, por ejemplo. En suelos donde se produce, hablamos de hidromorfismo cuando tenemos un problema de drenaje y hay agua, ¿no? Entonces se producen oxidorreducciones que afectan el color del suelo. Entonces vamos a tener, por ejemplo, coloraciones más rojizas cuando abundan las oxidaciones y coloraciones más grisáceas, azuladas o verdosas cuando abundan las reducciones. La vegetación es otro factor formador y puede actuar directa o indirectamente sobre el material parental o la roca madre. Vimos cómo actúa a través de la meteorización biológica, bueno, aporta material orgánico, ¿no es cierto? Incluso en la primera filmina que les mostré del ecosistema terrestre, vimos cómo se aporta material orgánico a partir de la vegetación al suelo. La vegetación a través de las raíces y puede cohesionar, es decir, puede unir partículas de suelo ya cuando ya estamos más adentrados en la formación de los suelos. Y también esas raíces cuando mueren dejan canales o sistemas de huecos que van a favorecer el movimiento del agua y del aire. Y en la acción indirecta, la vegetación, bueno, protege el suelo, entonces actúa como un filtro para la radiación solar, protege el suelo también del efecto de la lluvia, y puede disminuir la escorrentía. Escorrentía significa el escurrimiento del agua a través de la superficie del suelo cuando hay una diferencia de pendiente. A través de la vegetación hay secreción de sustancias de origen orgánico,
que también contribuyen. ¿Se acuerdan cuando vimos organismos, cómo los organismos contribuyen con mucílagos y con, bueno, otro tipo de secreciones? Y también interviene de alguna manera indirectamente al aportar este material orgánico como fuente de nutrientes en el suelo. Nitrógeno, calcio, fósforo, todo esto vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en el programa. De alguna manera es como que acabemos un todo y después lo vamos a ir viendo por partes. Bueno, hemos visto que lo mencionamos, que los microorganismos a través de su respiración generan dióxido de carbono, y bueno, ese dióxido de carbono, cuando aumenta esa concentración de dióxido de carbono y en presencia de agua, se forma ácido carbónico. Vimos las reacciones de carbonatación y descarbonatación, y también influye en la formación de ese material orgánico y en los procesos de humificación para la formación del humus, que como les dije hoy, es un carbono más estable. La fauna, a través de galerías, esa fauna, esos coleópteros que cumplen parte de su ciclo en el suelo, las lombrices, como vimos, generan también galerías, las crotobinas, que son estos efectos que lo que hacen es, se llama bioturbación, porque lo que hacen estos organismos esta fauna es mezclan distintos materiales del suelo. También contribuyen en la desintegración o en la descomposición de la materia orgánica, en realidad en la primera etapa, particionando esos restos vegetales, también lo vamos a volver a ver con detalle. Favorecen esa mezcla del material del suelo, orgánico y mineral. Y el hombre, que puede tener una acción positiva o una acción negativa con su acción, con lo que hace, a través del manejo que hace de ese suelo, de las prácticas que implementa, puede favorecer que haya erosión o puede controlar la erosión, puede degradar los suelos o puede rehabilitarlos, es decir, rehabilitarlo significa ayudar al suelo o colaborar con prácticas para mejorar ese suelo que se degradó, a rehabilitarlo. También puede hacer encalados, es decir, suelos que son muy ácidos, el hombre puede con su accionar a través del agregado de calcio, por ejemplo, aumentar ese pH, puede aumentar la dotación de nutrientes para los cultivos a través de la fertilización. O puede tener una acción negativa a través de la deforestación y la eliminación de las selvas, de los montes. Bueno, la verdad que de nosotros y de cada uno depende, ¿no es cierto?, como ingenieros agrónomos, de lo que hagamos con nuestros recursos. Por eso desde el inicio les dije que el suelo es un recurso no renovable y que tenemos que conocerlo para saber cómo cuidarlo. El relieve es otro factor formador y actúa, esto ustedes lo vieron en clima, la inclinación de la ladera, por ejemplo, la longitud de la ladera. En la inclinación de la ladera hacemos referencia, por ejemplo, a si la radiación que recibe, la velocidad con que puede escurrir el agua, influye en la erosión que puede haber, en el depósito de materiales también. En lo que hace referencia a la longitud de la ladera también tiene que ver con el escurrimiento del agua, con la escorrentía, con la erosión. La orientación de la ladera, esto lo habían visto en clima, no sé si recordarán, que depende de la orientación de la ladera, puede estar más expuesta o no a la radiación solar, y entonces va a cambiar la temperatura del suelo. Puede estar más expuesta o no a la acción de los vientos o de las lluvias. Entonces, por ejemplo, si está más expuesta a la acción de las lluvias, entonces va a afectar la humedad, la presencia del agua o la entrada del agua al suelo, o también va a afectar la escorrentía, como les dije.
Y la posición en la forma es lo que hablamos en un momento cuando hablamos de por ejemplo, las partes altas y las partes bajas, o la loma, la media loma y el bajo. Los suelos que se encuentren en la loma, en las partes altas, van a ser suelos que tienen una determinada característica y van a ser diferentes a los que se encuentren en el bajo. Acá hay simplemente para mostrarles, por ejemplo, acá tenemos un suelo virgen y un suelo cultivado. Tiene un primer horizonte, que está acá pintado de oscuro, fíjense, acá les muestro nomás. Acá tenemos un suelo que tiene 2 horizontes, A y C en la loma. Y en el bajo tenemos 3 horizontes, que se llaman A, B y C. Después vamos a ver lo que significa. Pero fíjense, acá tenemos un suelo más diferenciado, con mayor diferenciación de horizonte que en la loma. Y una mayor acumulación también de material en el primer horizonte, porque por erosión este material que está acá es arrastrado y va hacia los bajos, o por escorrentía con el agua. Entonces, material orgánico, por ejemplo, que hay acá, puede ser arrastrado y depositado en el bajo. Y acá dice cultivado, y se hizo una mala práctica de un mal sistema de cultivo, un mal manejo del suelo, y fíjense que acá les muestra una línea de punto donde estaba el horizonte, que ahora ya no está. ¿Por qué? Porque por erosión se perdió toda esta capa de suelo y se depositó acá. Entonces, esto es lo que llamamos loma, media loma, bajo. Entonces, esta es la ubicación, el relieve como factor en la formación del suelo. Bueno, y por último el tiempo, la relación del tiempo transcurrido. Dijimos que es un factor condicionante, hablamos de los suelos jóvenes. Los suelos jóvenes son los suelos, como dijimos, de incipiente formación, con muchas características parecidas al material que le dio origen. Los suelos maduros son suelos más evolucionados, donde ya han transcurrido ya más años. Pueden ser, por ejemplo, suelos de 1000 a 10.000 años, un suelo maduro, y hablamos de un suelo clímax cuando ese suelo maduro ya está en una condición clímax, significa en una condición de equilibrio, donde la vegetación natural está en equilibrio con el clima. Y van a encontrar en los libros como clímax climático, que son los suelos zonales, clímax estacional, o también llamado, en algunos libros lo van a encontrar como situacional, porque en el clímax climático el suelo tiene características que tienen mucha correlación o mucha relación con el clima de las grandes áreas. En cambio, en el clímax situacional o estacional, el suelo es intrazonal porque presenta un clima característico y propio en esa zona, en ese lugar, en ese sitio, y entonces, por ejemplo, puede haber un encharcamiento, porque hay un mal drenaje, por ejemplo, o el depósito de sales, porque hay alguna napa con sales que salinizó el suelo. Entonces tiene determinadas características. En la evolución de los suelos actuales, que han evolucionado con un ciclo, en el último ciclo climático, son suelos menores a 10.000 años, son del ciclo actual. Pero hay suelos antiguos que se llaman paleosuelos y suelos fósiles, que son suelos antiguos que han transcurrido durante su formación varios ciclos climáticos. Entonces son suelos de más de, por ejemplo, 100.000 años. Los suelos fósiles se le da ese nombre a los suelos que se encuentran enterrados y ya se ha formado un suelo nuevo encima. Y en el caso de los paleosuelos son suelos que son antiguos, pero que se los puede ver en superficie porque de alguna manera han resistido, digamos, el paso del tiempo y todavía pueden manifestarse en superficie. Y la evolución progresiva y regresiva, estos suelos actuales, sí que han sufrido un ciclo en su evolución, un ciclo climático,
Hablamos de una evolución progresiva cuando todo va bien, digamos. Partimos de un material mineral, de un material roca madre, actúan los factores formadores, transcurre el tiempo y el suelo tiende a ir evolucionando, va pasando de un suelo joven a un suelo maduro hasta un suelo clímax. Tiende al clímax, al equilibrio, vegetación, clima, suelo. En cambio, en la evolución regresiva es al revés, hay una regresión, un retroceso. El suelo se aleja de la situación de equilibrio. Y una de las causas, pueden ser causas naturales, pero una de las causas es la acción del hombre. Creo que me queda una más. Bueno, esto es el transcurrir del tiempo, está en portugués, por eso dice tempo acá. Este es el material original o roca madre y comienzan a actuar los factores formadores, también los procesos formadores que los vamos a ver mañana, los procesos formadores, factores formadores, y transcurre el tiempo y comienza a originarse el suelo. Este es un suelo incipiente, con pocos horizontes, un suelo más evolucionado y un suelo maduro donde podemos ver ya mayor diferenciación de horizontes. Mañana vamos a seguir viendo Génesis, la segunda parte, donde vamos a ver, hoy vimos